La conversión de un preso casi siempre es vista con sospecha cuando ese reo fue uno de los narcos más temidos. Las dudas se multiplican. Tal es el caso de Alex Capó Carrillo, conocido en el bajo mundo como Alex Trujillo. El ex narco regresó hace poco más de un mes a Puerto Rico para cumplir una sentencia estatal por asesinato, luego de más de 14 años en cárceles federales. Luis Guardiola lo entrevistó en exclusiva del equipo T y nos conectamos con él desde el complejo carcelario de Bayamón. Cuéntanos, Luis. Buenas tardes. En su primera entrevista de prensa, Capó Carrillo reconoció que muchos mirarán su conversión al cristianismo de reojo y que su pasado probablemente lo va a perseguir mientras intenta obtener una libertad bajo palabra en la jurisdicción local. El convicto aseguró que su transformación es real y que él ya no es el hombre al que todos conocieron como Alex Trujillo. Cuando uno busca su nombre en internet, aparece una entrada en Wikipedia que dice Alex Trujillo y entre paréntesis, narcotraficante. ¿Así quiere ser recordado Alex Capó Carrillo? Siempre va a haber gente que va a tener ese estigma de mi pasado. Luego de permanecer por casi 4 años prófugo de la justicia. Todos son embustes, todo. Este era Alex Trujillo en 2006, el narco más temido en cerca de 7 residenciales que controlaba. El capo de 23 años era responsable directo, según las autoridades, de más de una decena de asesinatos y muchos otros crímenes. Era el número 1 de los más buscados. La captura de este delincuente, de este fugitivo, le debe dar la tranquilidad al pueblo de Puerto Rico. Ser acusado por asesinato, Capó Carrillo huyó por 3 años hasta que la policía lo encontró bajo una cama en un apartamento del residencial Covadonga en Trujillo Alto. Cuando lo arrestaron, llevaba consigo una Biblia. ¿De dónde surge esa inquietud de en ese momento tan crítico, verdad? Mi papá nunca me llevaron a una iglesia, pero siempre me pusieron en colegios cristianos. Entonces en los colegios cristianos pues te enseñan, creo que más me llevé de los colegios cristianos es enseñar a orar. Siempre, aunque yo estaba en ese mundo, siempre le pedí a Dios que me guardara, que me cuidara. A ese mundo Capó Carrillo entró a los 14 años, cuando una persona a la que no identifica le regaló un punto de drogas en el residencial Villa Andalucía, frente al cual su padre operaba este negocio. ¿Cómo un niño de 14 años recibe un punto de droga? No sé si los demás veían que yo tenía una mentalidad mucho más madura de lo que un niño puede tener en ese tiempo, que a los 14 años pues fue que comencé a tener un punto de droga. Pero ¿y cómo uno maneja eso a los 14 años? Para ti lo que haces lo empiezas a hacer como si fuera algo normal, porque pues tú ves que todo el mundo lo está haciendo y así tu mente y tu corazón se van corrompiendo y para ti lo que estás haciendo es normal. Pero no es normal tener unas grandes cantidades de dinero, no es normal andar por ahí ordenando pues que la gente haga cosas por uno o hacerlas uno contra los enemigos, por ejemplo. Yo miro mi pasado y de verdad, no sé, yo mismo ni me explico a veces, me puedo explicar porque veo a mi hijo, que es un niño que todavía tiene una mente que le gusta jugar PlayStation, no le gusta salir. Y ver que yo tenía una mentalidad, otra mentalidad en esa misma edad que él tiene, pues hasta yo mismo me sorprendo, ¿sabes? No te lo podría explicar. Ese niño se abrió paso en la operación de una empresa criminal mediante la cual sembró desgracias y muerte. En medio de eso, a veces llegaban al caserío evangelistas cristianos que procuraban verlo. Oraban por mí y me decían que Dios me iba a guardar, que Dios no iba a permitir que nadie me hiciera daño, ni mis enemigos, ni los guardias. Y toda esa experiencia que tuve con él me ayudaron a aprender a tener fe en él, a confiar en él. En su primera entrevista de prensa, Capó Carrillo relató que cuando la policía derribó su puerta, ya no se reconocía a sí mismo. Llevaba meses aislado y aferrado a una fe que apenas conocía. Me sentía muerto por dentro y ese día, ahí fue que Dios comenzó a obrar en mí, que yo le dije, Señor, yo me siento como muerto, le dije, porque sentí ese sentimiento, me sentía vivo. Y hasta me pellizqué y yo decía, hasta estaré muerto, pues sentía todos mis sentimientos muertos como persona.
Yo no sé si alguna vez tú te has sentido así, pero yo me sentía muerto, no sentía emoción hacia nada ni nadie. Luego de cumplir más de 14 años de una sentencia federal, muchos de ellos ya como un cristiano converso, Para hacernos una nueva creación, Señor, en ti, Padre amado Dios. Capó Carrillo regresó a Puerto Rico el pasado 23 de febrero. Ahora tendrá que extinguir lo que resta de una sentencia estatal de 35 años por asesinato en segundo grado, un crimen por el que se declaró culpable. Perdonar al asesino de su hermano es para Alex Capó Carrillo la prueba más fehaciente de que su conversión al cristianismo es real. El ex capo de la droga narró en exclusiva al Equipo T los sucesos que lo llevaron a compartir celda con el hombre al que sentenció de muerte cuando el país lo conocía como Alex Trujillo. Luis Guardiola informa en exclusiva. La transformación de Alex Trujillo comenzó meses antes de su arresto en uno de los apartamentos del edificio 7, aquí en el residencial Covadonga, en Trujillo Alto. Fue cuando el narco más temido y buscado del país se percató de que ya no sentía nada por nadie. Me dio un susto y le dije, Señor, ayúdame a ser igual que antes cuando era pequeño, sin una persona sin maldad, sin malicia. Y ahí el Señor empezó a tratar conmigo. Y ahí empecé a leer la Biblia. Y para poder dormir tenía que poner música cristiana. Ya recluido en el Centro de Detención Federal de Guaynabo, Capó Carrillo comenzó a recibir visitas del pastor Edgardo Aubray de la iglesia Cuerdas de Amor. El Espíritu Santo toma control. El pastor me empezó a hablar del perdón de Dios y pues me empezó a hablar de la salvación. Pues yo pues tomé la decisión de entregarme al Señor, de hacer un pacto con Él. Ya me sentía cansado. Comenzó con una llamada y próximamente pues yo lo fui a visitar. Yo estuve durante 2 años visitándolo todos los martes. En los primeros encuentros, Aubray tropezó con una pared que solo pudo derrumbar meses después. En ese momento entonces yo le digo, ok, ¿quieres recibir a Jesús ahora como Señor y Salvador de tu vida? Y ahí él hizo la confesión de fe que le llamamos y de ahí en adelante pues fue un cambio totalmente, o sea, de 180 grados, las reuniones cambiaron totalmente. Mirándome aquí de frente, usted puede decirme que su cambio, que su conversión al cristianismo es verdadera. Sí, y una de las cosas que yo puedo decir que es real mi conversión al Señor, que es lo más difícil que yo viví fue la muerte de mi hermano. Y Dios enseñarme a tener perdón. Cuando yo lo vi, yo no sentí malos pensamientos, no sentí rencor, no sentí odio. Se refiere al hombre que, según Capó Carrillo, asesinó en 2018 a su hermano mayor Polanski, de apenas 21 años, en esta estación de gasolina en Trujillo Alto. Te puedo decir, era el mejor hijo de la casa. Mi hermano era una persona que no era malcriado con mi mamá. Polanski fue acribillado por enemigos de su hermano. Aquella muerte hundió a Alex Trujillo en un abismo del que no regresaría. Tenía 16 años. Cuando pasó la muerte de mi hermano, yo no me atrevía nunca a mirar los ojos de mis papás. Sentía ese bochorno. Y ¿Sentía culpa? Sentía culpa todos los días. De que había sido por causa suya. Por yo estar en ese mundo. En 2009, Alex y el presunto asesino de Polanski coincidieron en la prisión federal Coleman en la Florida Central, a la que Capó Carrillo fue trasladado. Él sabía que el hombre al que intentó matar estaba preso allí. Yo le dije, Señor, ¿por qué tú me traes para acá? Sentí que el mundo me sentía hasta débil porque iba a enfrentar una prueba. Y cuando yo lo vi, que no sentí rencor ni malos pensamientos, y me senté con él a hablar, y él iba a explicarme, mira, lo de tu hermano. Yo le dije, mira, yo no vengo aquí a reclamarte ni a pedirte por qué tú hiciste lo de mi hermano. Yo vengo aquí a decirte lo que Dios ha hecho en mi vida. Le conté la experiencia que había tenido con el Señor, cómo Dios me había mostrado a mí que Él me había perdonado. Yo pude perdonarlo, Él pudo ser mi amigo, vivimos en un mismo cuarto juntos, y le pedí perdón si alguna vez yo había tratado de quitarle la vida, y le dije que yo lo perdonaba, que si Dios me había perdonado yo no tenía por qué razón sentir que Él tenía una deuda conmigo. Capó Carrillo reconoce que aún perdonando al asesino de su hermano, las dudas sobre su conversión podrían pesar más. Es válido que puedan dudar, porque pues hay cosas que la gente tiene que ver el fruto de uno. Y es válido que tengan que ver el fruto de uno. La palabra dice que por el fruto lo conoceréis. Todavía el recuerdo de la muerte de su hermano todavía a usted lo conmueve. ¿Es así?
Sí, mi hermano siempre... es que cuando pienso que él tenía tanto por vivir y que le podía dar tanta alegría a mis papás y tenía muchas metas, me duele eso. Amigos, en entrevista exclusiva con el equipo T, Alex Capó Carrillo aseguró que está dispuesto a morir a manos de sus enemigos una vez quede en libertad. Además, respondió lo que muchos se preguntan, si tiene un tesoro oculto esperándolo para cuando salga de prisión. Bueno, afuera, Jorge, también lo espera Héctor Delgado, el antiguo father del reggaetón y hoy pastor, quien conoció a Capó Carrillo en el momento de su mayor poder como narcotraficante, cuando todos lo llamaban Alex Trujillo. ¿Qué se supone que ocurra ahora que regresa a Puerto Rico? Estamos pidiéndole a la Junta Bajo Palabra que me vea, ya que yo cualifico el del 2016. Lo que me dice mi abogado es que él nunca había visto un récord. Yo he cogido más de 54 programas en Estados Unidos. Los 14 años que Alex Capó Carrillo pasó en las prisiones federales no solo sirvieron para profundizar su fe. Durante ese encierro, el ex capo de la droga tomó cursos de toda clase, desde mediación de conflictos hasta computación y barbería. Yo no les cobraba casi a ninguno. Si me daban algo, pues lo recibía, pero casi siempre no le cobraba a nadie. ¿Cuál era la dinámica entonces? Le decía que Dios lo bendiga, mostrarle un poco de amor. Hay mucha gente que falta, muchas no cogen visitas, muchos no les ponen dinero. Una manera como de mostrar que Dios los ama, que Dios está atento a ellos. Por relatos como ese y por su perseverancia, el padre de Capó Carrillo no tiene dudas de que la conversión de Alex es real. Si él lleva más de 14 años allá y sirviéndole al Señor, ¿para qué el buscar, como dicen por ahí los puertorriqueños, un tape? Alguien que comprende bien esta situación, estas dudas sobre la conversión de Alex Trujillo, es Héctor Delgado, quien también se convirtió en 2008 y sobre la conversión suya también, pues ha habido dudas, gente que no cree. ¿Qué usted le dice a esas personas? El tiempo va a decir qué fue lo que Dios hizo con Alex Trujillo, ahora Alex Capó. Es lo mismo que pasó conmigo. Ambos se conocieron cuando el narco comandaba en Covadonga y Nemesio Canales, entre otros residenciales, y Delgado era el father del reggaetón. Convertido hace 13 años, el hoy pastor cristiano recordó un encuentro con Alex Trujillo cuando él intentó mediar entre varios bandos en guerra. Siempre me quedé con esa incógnita en mi cabeza. ¿Por qué Alex Trujillo, uno de los hombres más temidos en la calle, tenía una Biblia abierta en la cama? Quiere decir que algo estaba pasando en Alex que el mundo no sabía. Desde entonces, Delgado se percató de que existían dos Alex: Trujillo, el narco, y Capó Carrillo, el hombre. Yo recuerdo que cuando yo entré a la habitación, yo vi un Alex más sumiso, pero un Alex que no podía demostrarle a la gente que estaba fuera de aquella habitación que era sumiso. Y hay quienes hasta pueden pensar, debe tener en algún sitio unos cuantos millones escondidos. Y está haciendo todo esto porque cuando salga, recoge su dinero y empieza una nueva vida. Sí, hice dinero, pero muchos se me fueron en abogados. Cuando estuve huyendo tenía que estar alquilando casa, comprando distintos carros. Todo el dinero que uno hace en ese mundo, como dice el proverbio, toma alas. Y la riqueza, cuando yo estuve en ese mundo, que podía ganarme $40,000, $50,000 en un mes, me sentía más miserable como persona. Entonces he podido experimentar que el dinero nunca me hizo feliz, me hacía sentir más miserable y mucho más de la manera que lo ganaba. Si la Junta concede algún grado de libertad a Capó Carrillo, su vida podría correr peligro. La calle a veces no perdona, sin importar el tiempo que pase, y no todos sus viejos enemigos están muertos o han olvidado. Si Dios me lo protegió en lo malo, yo sé que ahora en lo bueno me lo va a proteger. Mi vida está en las manos del Señor, ya no puedo hacer nada. Lo que tengo que es encaminarme en sus manos, lo que Dios decida. Yo sé que, pues... Incluso la muerte. Si Dios lo permite, y tengo que... los discípulos tuvieron que morir por causa del Evangelio. Me gustaría que se fuera por causa del Evangelio.
En una carta que Alex Capó Carrillo envió desde prisión al pueblo de Puerto Rico, el ex narcotraficante pidió perdón por el daño causado durante los años en los que comandó puntos de droga en la zona metropolitana. Esa solicitud de perdón también fue dirigida, según dijo durante entrevista exclusiva con el equipo T, a los familiares de Alexis Rivera Feliciano, el joven asesinado en el 2003, en hechos por los cuales Capó Carrillo se declaró culpable. Luis Guardiola obtuvo sus primeras declaraciones sobre este caso y la confesión que hoy lo mantiene en prisión. La víctima asesinada en Nemesio Canales el 7 de enero de 2003 era un supuesto confidente federal. Su cadáver presentaba 85 impactos de bala de proyectiles de alto calibre, como AK-47 y AR-15. Ese acto de hacer una admisión de culpa en ese momento, ¿fue real? ¿Fue sentido? ¿Fue genuino? Sí. ¿O fue simplemente un trámite para conseguir un acuerdo que ahora le permitiría prácticamente estar en libertad en un tiempo? Sí, no, fue real. Reconocerle, vuelvo y te repito, reconocer los errores es parte de tu crecimiento. Si tú no quieres, si tú quieres agradarle a Dios, tú no puedes venir y ignorar todo tu pasado ante la presencia de Dios. ¿Y usted qué reconoció en ese proceso, en el caso de Alexis? Primeramente que lo que hice está mal, que no se debe hacer. ¿Pero qué fue lo que hizo? ¿Ah? ¿Qué fue lo que hizo? Pues como todos saben, yo me hice culpable de un asesinato en 2º grado. Y si me hice culpable, pues sabemos, ¿verdad?, que me estoy declarando de que fui culpable en esa acción. Por esa sentencia de 35 años, Capó Carrillo permanece hoy en prisión en espera de que la Junta de Libertad bajo palabra considere su caso. Desde aquí envió un mensaje a los familiares de Rivera Feliciano. Yo le pido perdón también, le digo que, ¿verdad?, que así como yo pude hallar confort y pude hallar perdón hacia el que mató a mi hermano, que verdad que ellos pueden ser sanados también, porque verdad, una herida que yo también causé. ¿Está dispuesto a culminar la sentencia entonces? Sí, tengo que culminarla, ya lo que me faltan son como 2 años y pico, sí tengo que culminarla. Vuelvo y te repito, mi vida está en las manos de Dios. Si Dios quiere sacarme, amén. Si Dios quiere que siga haciendo el tiempo, lo que Él permita está bien. Con la libertad, si fuera concedida, le sobrevendrán a Capó Carrillo oportunidades y tentaciones que no ha tenido en 14 años preso. ¿Esa será la verdadera prueba de fuego de Alex? Creo que no. En la cárcel, si tú no decides cambiar, tú puedes hacer lo mismo que hacías en la calle. Si tú quieres vender droga en la cárcel, lo puedes hacer. Si tú quieres tener celulares y estar conectado con la gente del mundo, lo puedes hacer. Desde que le entregué mi vida al Señor hace 13 años y pico, renuncié. La calle no le veo diferencia. Al revés, tengo más oportunidades de poder crecer como cristiano. Tengo más oportunidades de poder llevar a cabo la voluntad del Señor. Y no le veo, fíjate, no le veo tantos obstáculos. Capó Carrillo no solo cambió su vida en prisión, en el proceso también transformó la de otros. Para mí hablar con Alex, Luis, es una satisfacción. Porque yo sabía quién era Alex, yo conozco a Alex. Y cada vez que yo hablo con Alex, yo me nutro del conocimiento bíblico, me nutro de la sabiduría que Dios le ha dado, me nutro de la humildad. Una vida como la de Alex, ¿verdad? Llegando a ser el más buscado, ver lo que Dios puede hacer en esa persona, que son los pocos, eso a mí me marcará para toda la vida, para que no hay nada imposible para Dios. Él va a predicar, yo voy a estar con él ahí. Donde él vaya, yo voy a estar con él ahí. Lo que Capó Carrillo haga con su vida en los próximos años, preso o libre, determinará si en el futuro una búsqueda de su nombre arrojará algo más que su pasado, el de Alex Trujillo, el narcotraficante. ¿Qué usted quiere que diga en ese paréntesis algún día? Que fui un hombre que tuvo muchos errores en su vida, pero que el Señor Jesucristo cambió mi presente y cambiará mi futuro. Para Telenoticias, Luis Guardiola. Bueno, de hecho, luego de la entrevista con el equipo de Capó Carrillo, fue trasladado a otra prisión. Allí se congrega con un grupo de confinados que recientemente recibió una de sus primeras predicaciones. Nexo 501 es templo para los reos convertidos que viven en ese penal. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Aquí el servicio religioso es apasionado y vivo. ¿Quién vive? Cristo
Biblia en mano, estudian, cantan y alaban tan o más fuerte que en la iglesia pentecostal más ferviente. El ex narcotraficante que fue trasladado aquí para extinguir el final de una sentencia federal y otra estatal, ya es uno más. Quisiera que nuestro amado hermano Alexander, gloria sea el Señor, Capó Carrillo, gloria a Dios, pase por aquí. Capó Carrillo le predicó a una decena de ellos en un servicio especial que fue presenciado por Telenoticias. La palabra que el Señor me ha dado, ¿verdad?, para exponer en este día, se llama de muerte a vida. El ex capo de la droga que por 9 años controló residenciales, ordenó ejecuciones y puso en riesgo a su propia familia, les predicó desde la experiencia de su conversión. El árbol de la ciencia del bien y del mal representa cómo el hombre rechaza el plan de Dios y cómo produce muerte en su vida. Durante el mensaje, Capó Carrillo puso su vida pasada como ejemplo de que en el ejercicio de su libre albedrío, el ser humano es capaz de desviarse del plan de Dios. Y hay muchos hermanos que han sido nacidos, ¿verdad?, en la iglesia y estuvimos rehuyendo el plan del Señor, pero sabemos, ¿verdad?, que el Señor no se cansa. Capó Carrillo reconoció que el resultado de sus acciones provocó desgracia en su familia y que vivió excusando las atrocidades que cometía en el bajo mundo. Pues justificaba el pecado en mi vida. No, yo hice esto, porque si no era mi vida la que estaba en riesgo. Y aprendemos a justificar el pecado. Yo por estar desobediente, por poco destruido, se murió mi hermano mayor. El negocio de mi papá se lo tirotearon con él adentro, después se lo quemaron. Las casas de mis padres, las casas de los amigos míos, de sus padres también la tirotearon. Nosotros estamos destruyendo el hogar, la familia que Dios nos había creado por causa de nuestra desobediencia. Yo estaba dispuesto a morir por mis amigos, estaba dispuesto a morir, ¿verdad?, por un caserío, por los barrios, ¿verdad?, que uno controlaba. Pero ahora en Cristo Jesús yo estoy dispuesto, si tengo que morir por causa de la palabra, por causa de llevar el evangelio, yo también estoy dispuesto a morir. Para su nuevo compañero de celda, el mensaje de Capó Carrillo es prueba de una transformación real. Desde el primer día que él llegó a la celda, de nada más verlo expresarse, yo dije, esto es un varón transformado por Dios. Créame, porque Dios nos da un discernimiento de espíritu a los que le servimos, que podemos ver aún a la distancia si la persona le sirve a Dios de corazón o no le sirve. El jefe de los pastores de la institución resaltó la necesidad de divulgar mensajes como el de Capó Carrillo. No solamente en la institución, sino en todas las esquinas de Puerto Rico se ha arropado la violencia. Padre celestial, Señor, te presento a este varón, Señor, que está aquí, Padre amado Dios. Al final del servicio, Capó Carrillo oró por sus compañeros, uno por uno, y juntos oraron como un solo cuerpo. Para Alex Capó Carrillo, ¿qué representa estar parado ahí? Para mí es un honor, ¿por qué? Porque puedo ser útil, puedo ser un vaso de honra en el cual dar a beber ese evangelio a las personas. Para Telenoticias, Luis Guardiola.